Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Buenas noches y bienvenidos al quinto capítulo de Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y me encuentro con mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, con mucha felicidad porque este programa es muy especial para nosotros porque este tema lo eligieron ustedes, entonces va a ser una dinámica realmente interesante. Claro, y va a ser una dinámica que se va a repetir todos los meses. El tema del último capítulo de cada mes va a ser elegido por los oyentes, así que les recomendamos que estén pendientes a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nos pueden buscar como @comalapodcast. Cuéntame Carol, ¿qué tema vamos a tratar? El tema que nos corresponde hoy es el tema de la infidelidad. Recurrente en la literatura, lo podemos ver desde el hecho en que Elena engaña a Menelao, se va con Paris, en obras tan importantes también como las del siglo XIX, Madame Bovary, donde Madame Bovary comete un engaño, pero de cierta manera también se engaña a ella misma, y Ana Karenina en Tolstoy. Sí, es un tema que como el pasado, el del amor, se encuentra de muchas formas a través de la literatura y del cine. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Me parece genial, comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic. Todo está aquí en Comala Podcast. Para el tema que nos corresponde hoy, decidimos elegir dos textos. Mi texto es titulado Rima 42 de Gustavo Adolfo Bécquer. El texto que eligió Jorge es un cuento, se titula ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Escrito por Raymond Carver. Dos textos con escritores supremamente reconocidos y muy bellos también a su manera. Sí, el texto que yo elegí, ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Trata sobre una pareja de esposos, una pareja que ya lleva bastante tiempo de esposos y que una noche, hablando de trivialidades, el hombre descubre que la mujer la ha engañado en una fiesta que ha pasado hace un par de años atrás. Y al descubrir esto, se da cuenta que todo lo que él creía que era cierto se desbrona poco a poco. Así que comienza una especie de odisea por la ciudad, yendo de un lado para otro, emborrachándose, encontrando problemas, perdiendo dinero, siendo golpeado. Y no sé, y así Carver nos habla de una manera muy sencilla, pero bastante profunda, sobre el tema de la infidelidad y cómo esta acción por parte de la persona que queremos puede destruir de un momento a otro nuestras vidas. Así que ese es el cuento que voy a tratar hoy y Carol nos va a hablar de su poema. El Rima 42 de Gustavo Adolfo Bécquer es un poema realmente explícito en el sentido de que nosotros podemos ver a través de él el sentimiento que el narrador quiere comunicarnos. En este caso trata sobre una persona que es engañado por su pareja. Entonces nuestro narrador le agradece a él, que después sabemos es su amigo, el haberle contado la infidelidad de su amada. Entonces en este poema, Rima 42, que es corto, nos narra cómo él siente el frío, cómo él siente casi como una puñalada en ese engaño. Bastante, como tú dices, explícito el poema, porque no hace gala de rimas ni de metáforas muy elaboradas, sino que va directo al grano. Y yo creo que gracias a eso podemos sentirlo más profundamente. Y yo puedo decir por experiencia propia que realmente me llegó el poema. Cuando lo estaba leyendo, removí muchas cosas de mi interior y no sé, y entendí al protagonista del mismo. ¿Qué te parece si comenzamos de una introduciendo el tema que encontramos de unión entre ambos textos, que en primera medida parecen disímiles porque Carver escribió en los años 60, en los años 70, y Becker pues es un poeta del siglo de oro de español? Uno creería que hay una relación entre ellos, pero leyéndolos y analizándolos encontramos que sí. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con el análisis? Dale, yo creo que el primer tema que podemos tratar, y es explícito en ambos temas, es el dolor al sentirse engañado. Ese sentimiento de vacío, de casi como un puñal, como lo dije con anterioridad, donde prácticamente ese mundo que nosotros habíamos pensado que era sólido se derrumba. Entonces ahí el poeta nos dice: entonces comprendí por qué se llora y entonces comprendí por qué se mata. Entonces mira que ese tema del dolor del engaño también se ve en Carver, cuando él quiere ahondar y quiere saber los pormenores del engaño de su esposa Mariam, y cuando se da cuenta es como si algo hubiera explotado en la relación de ambos,
como si ese engaño que estuviera pausado, ese dolor que estuviera pausado, se renovara. Sí, lo más curioso es que bueno, al menos en el cuento de Carver, esas puñaladas se las da, si bien la que comete el engaño es la esposa, las puñaladas de las que vos hablas se la da el mismo marido, porque la esposa, después de que comete el error de comenzar la conversación acerca del engaño, quiere parar la conversación. Ella ve que ha metido la pata y quiere parar la conversación, pero él sigue preguntando, cuéntame más, cuéntame qué pasó, y entonces qué pasó. Y aunque ella no quiere, se ve obligada a hacerlo, y es como si al descubrir que han sido engañado y que ha sido engañado de una manera que él no sabía, porque lo que pasa en el cuento es que él ha descubierto el engaño, pero la esposa le ha dicho que ha sido solo un beso, pero 2 años después descubre que lo que realmente ha pasado es que han tenido relaciones sexuales, ella y el vecino, así que como que se siente en la necesidad de dañarse para saber más acerca de esa infidelidad que, bueno, que aunque pasó hace mucho tiempo sigue doliendo como si hubiera pasado ayer. Pero la lección que toma ambos protagonistas, tanto en el texto de Gustavo Adolfo como en el texto de Carver, son diferentes. El de Gustavo Adolfo decide terminarlo todo porque reconoce o sabe, se sabe engañado, mientras que en el de Carver él acepta ese engaño como si ya supiera qué hubiera pasado, como si conociera todos los pormenores, y lo acepta, y al final trata, como tú dijiste, de autodestruirse, yendo a bares, exponiéndose que le peguen, pero al final retoma la vida tal y como la tenía con su esposa Marian. Sí, mira que en el poema de Bethke, el protagonista es muy certero con su decisión. Dice, bueno, voy a dejar a esta persona, me hizo sufrir, me hizo llorar, me sentí puñaladas que traspasaban mi corazón, pero hasta aquí llegó todo. Yo creo que en el cuento de Carver también pasa lo mismo, pero de una manera diferente. Si bien en la rima de Beckett la persona dice hasta aquí y dejo a mi amada, en el cuento de quieres hacer un favor de callarte por favor, no es tan sencillo para el protagonista, sobre todo porque ya no es, digamos, la novia, sino es su esposa, tienen hijos, llevan una relación larga. Entonces es mucho más complicado decir paro aquí todo, porque en la última parte del texto él dice siempre es más fácil ceder un poco. Lo que yo interpreté en este sentido es que si bien él cede en ese momento y se acuesta con la esposa de nuevo, la verdad es que su vida ha cambiado totalmente. Ya no, la esposa ya no va a ser la misma que fue antes de que le confesara la infidelidad, ya no van a tener la misma relación, ya no van a ser iguales, y cada vez que ocurre eso, y esto es algo que pasa mucho en las relaciones, y alguien que haya sufrido una infidelidad lo sabrá, es que en la mayoría de los casos la otra persona nunca olvida, y cuando hay un problema, una rencilla entre los dos, esos viejos fantasmas vuelven y vuelven a atormentar profundamente a la pareja. Es como si quedara algo por decirse, ¿no? Se conoce todo lo de la pareja, pero hay algo que queda por contarse. Ese es el misterio del lenguaje, ¿no? Aceptar a través del lenguaje ese dolor. Pero esa aceptación, de cierta manera, es muy diferente en ambos textos. En la rima de Baker es aceptar el dolor y cortar el dolor. En Carver es aceptar el dolor y aceptar que ese dolor también, como tú le dijiste, conlleva cambios, y de cierta manera esos cambios tienen que pasar en esa relación. Esa relación se renueva para cosas diferentes. No sé, no lo deja claro si para cosas mejores o incluso para cosas peores. Para cosas peores en el cuento de Carver, creo yo, y para cosas mejores en la rima de Beckett, sobre todo porque el protagonista de quieres hacer el favor de callarte por favor, va a seguir con su pareja. Uno intuye que va a seguir, él no va a poder salir de esa relación porque ya está muy establecida, y porque es su mujer, y porque han pasado 2 años desde la infidelidad, pero se va a ver condenado a mirarla todos los días y a preguntarse y a imaginarse cómo fue ese encuentro sexual que tuvo con el vecino, y a verla todos los días en su imaginación, y vos sabes, Carol, que lo que uno suele imaginar es peor que la realidad. Entonces él va a estar condenado a estar como en esa especie de cárcel en que no va a poder salir. Y en cambio el protagonista de la rima de Beckett ha tomado una decisión y se nota. Dice, pues sufrí el dolor, pasó una nube negra, la pena,
pero se nota que está decidido a terminar con ese dolor. Aunque el dolor sea momentáneo, no va a dejar que eche raíces en su interior y bueno, y que a la larga le malogre la vida, que es lo que pasaría. Sí, Jorge. El dolor parece como si llegara retrasado en el texto de Carver. Ella comete la traición no en el pasado. Parece como si cuando le está contando, está cometiendo esa traición en ese mismo momento. Y eso es lo que tanto hiere, el saber que fue engañado, pero al no tener esa conciencia de que pasó totalmente esa noche, cuando ya tiene la capacidad de confirmarlo, ahí le llega ese dolor de esa traición. Y yo creo que eso nos da paso al siguiente tema que encontramos en común, que es el derrumbamiento de lo que tanto parecía cierto. Y en este sentido yo creo que ambos textos lo dejan muy claro, ya que en ambos relatos, en la rima y en el cuento, los dos protagonistas tenían como cierto ese amor, esa pareja, lo tenían como algo estructurado no en el mal sentido de una rutina, sino estructurado en el sentido de que era algo firme, algo con bases, algo de lo cual podían agarrarse. Pero cuando supieron la traición, todo eso que tanto habían construido se desplomó de un momento a otro. Y bueno, todas las verdades y toda la confianza, que yo creo que la palabra de este podcast, la palabra principal es la confianza que las parejas pierden al verse engañados. Y en ambos textos se puede ver esto claramente, ¿no te parece? Sí, Jorge, sí me parece. Incluso en ambos textos, en la rima de Baker dice: me apoyé contra el muro y un instante la conciencia perdida donde estaba. A él le pasa algo similar. Él va en busca de ese dolor que siente que está adentro. Es un dolor que no es físico. Entonces él va a buscar hacerse daño, a que lo golpeen, a sentir ese dolor con todo el cuerpo incluso. Entonces yo creo que ese sí sería un tema muy importante que atraviesa ambos textos. Sí, es casi en la rima de ver que es casi como si hubiera pasado un terremoto y se lo hubiera llevado consigo. Y es que así es, cuando la persona que amas, y el amor, como ya dijimos en el podcast anterior, es uno de los sentimientos más fuertes y que más nos afecta profundamente. Así que cuando ese amor se ve mancillado por la misma persona que debía cuidarlo, como es nuestra pareja, bueno, es casi un terremoto que viene y tumba todo lo que parecía cierto. Lo mismo pasa en el cuento de Carver. Él tenía su vida estructurada, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía su casa. Y al principio Carver no comienza con la pelea, sino que comienza con la vida del protagonista y cómo va tomando ciertas decisiones que lo llevan hasta el punto que realmente comienza el cuento, que es la pelea con su esposa. Cómo la conoce a ella, cómo se vuelve una suerte de celebridad en la universidad, cómo le dan un apodo que él recurrentemente lo está recordando, porque le recuerda a esa época donde tenía tantas posibilidades y todo no era tan firme. Ahora que todo es firme y que todo, bueno, parecía cierto, resulta que la persona que eligió para compartir su vida ha tirado todo eso por la borda, en cierta medida, y él tiene que vivir con esas consecuencias. Él que no ha hecho nada y que pues ha sido fiel a su esposa y ha sido fiel a sus convicciones en toda la vida, tiene que decidirse y tiene que enfrentarse a esa ola que viene a tumbar todo lo que creía que era cierto. Entonces, Jorge, yo me pregunto si uno de los temas que también se puede presentar en ambos textos es ese cambio radical que se presenta en la vida de ambos, tanto en el protagonista de la rima 42 de Gustavo Adolfo como en el protagonista de ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? ¿Existiría un cambio que haga que ellos se comporten de manera distinta frente a lo que es el amor, al haberse sentido engañados? ¿Tú crees? Yo no sé si haya un cambio respecto a cómo se enfrentan al amor, pero sí como enfrentan a la persona que aman en ese momento. El amor en general, no sé si se trastoca, creo que sí, siempre cuando lo engañan a uno, el amor tiende a volverse de un tono un poco más oscuro. Pero en este sentido, en estos dos textos, yo creo que son un poco antagónicos en eso, sobre todo porque la rima de Beckett, el protagonista lo que hace es, o lo que intuimos que hace, es dejar todo atrás. El cambio en su vida es ese, es como un cambio a bien, porque
porque sí, porque descubre que lo está engañando y puede dejar todo eso. Sufre, como obviamente todos sufrimos en ese tipo de situaciones, pero deja todo atrás y sigue su vida. Le agradece a su amigo por haberle avisado y bueno, y continúa. En cambio en el de Carver vemos que no es así. El ideal que tenía de vida se trastoca, el ideal del amor que tenía yo creo que también se trastoca un poco y a la larga vive un periplo por la ciudad y todo esto, pero vuelve al mismo lugar donde empezó, a estar con la misma mujer con la que hace un momento había acabado de pelear y que se supone que iba a dejar. Yo creo que el cambio de la vida en este cuento, por ejemplo, es que él ya no va a ver su relación como antes la veía. Simplemente va a convivir con una mujer, pero con la desconfianza que queda y con la espina que siempre queda en ese tipo de situaciones. ¿Tú qué crees? ¿Cómo ves el cambio radical en la vida en estas dos obras? No sé si me equivoco, pero yo creería que el hecho de ella contarle después el querer destrozarse físicamente al sentirse mal consigo mismo y luego retomar ese amor, en el hecho de ella misma contar esa infidelidad, de cierta manera también está sanando esa herida de él saberse infiel y tener esa duda con respecto a qué ha pasado. Cuando ella se lo cuenta, él ya corrobora que eso sucedió y puede dejar el pasado en el pasado. No sé si de pronto hubo algún cambio, porque si ella en el momento en que él sospechaba que estaba pasando esa infidelidad y después ya ahorita en el momento en que ella corrobora que esa infidelidad ocurrió, pues pasó muchos sucesos y incluso en el texto inicia como una pareja normal charlando. Él quiere retomar eso precisamente para saber si aquello que se imaginó que le estaba carcomiendo el cerebro, supongo que en ese tiempo en que no hablaron de ello, eh, lo pueda corroborar, y cuando ya lo corrobora, ya dejar de un lado ese sentimiento y saberse infiel y aceptar esa infidelidad y seguir durmiendo con la misma esposa con la que durmió en el tiempo en que dudaba de ella misma. ¿Pero tú crees que el mismo tipo que se va de la casa después de pelear es el mismo tipo que vuelve? Mm, ahí está mi duda. Yo creería que si hubo un cambio, él quiso destrozarse de cierta manera para, no sé, como buscar infligirse dolor. Se siente un poco como también culpable. Hay como una especie de culpabilidad ahí que no sé es tan explícita en el texto. Como si fuera un Claramente tipo él de cuando, redención. exacto, sí, como una redención. Entonces cuando él ya se acuesta con ella de nuevo, pues claramente él es otro porque ya ha dejado esa infidelidad en el pasado. Pues mira que en esto pues tenemos opiniones contrarias porque y demuestra que tú eres mucho más optimista que yo, al menos en este sentido, porque yo realmente creo que él vuelve, pero ya no es el mismo en el sentido de que ya está resignado a estar con su esposa y no porque la quiere, sino porque es lo que se supone que haga. Se supone que ya esté con su esposa, se supone que cuida a sus hijos, se supone que comparta la cama con ella. Entonces ya no están unidos por el amor. Es como dice Borges, no nos unía el amor sino el espanto. Yo creo que es eso, no los une el amor, sino, no sé, sino el deber de estar, el deber de cumplir con esa relación. Y a la larga ella se sigue portando como al principio del cuento, es una mujer amorosa, culpable totalmente, se siente muy culpable por lo que hizo y bueno, pues él ya está resignado a vivir con ella el resto de su vida. Pero mira que en el texto también no solamente se ve esa infidelidad carnal, sino también la infidelidad en el hecho de ella no haberle contado totalmente la verdad, Exacto, dejar la verdad a medias. Eso creo yo que es una infidelidad peor. Ella le claro, mucho mintió y peor. le siguió mintiendo durante todo ese tiempo. Se quedó callada, modificó la versión y él sabía lo que había pasado. Él solamente quería saber, escucharlo de labios de ella, de que ella le dijera, sí, pasó tal cosa, como tú te lo imaginaste, así mismo sucedió. Entonces esa infidelidad es también el hecho de ella no haberle sido sincera. Claro, yo creo que esa es una puñalada mucho más profunda porque
cuando se saben las cosas. Yo creo que en parte esto es lo de la rima 42 de Beckett, porque a él el que le cuenta la verdad es un amigo y no es la persona amada. La persona amada debe estar en su casa feliz porque hizo lo suyo y nadie se enteró, pero él tiene que tirarse es por un tercero y no por quien se supone que debería decirlo. En el caso del cuento de Carver, lo que pasa es que la mujer, sí, como decís vos, le omite la verdad, le cuenta una verdad a medias, que a la larga termina siendo peor que si le hubiera mentido, porque con base en eso se cimenta la relación que ellos han tenido 2 años, que han vivido 2 años, que han criado sus hijos, y que él se ha hecho una imagen de ella que a la larga es una mentira. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. En nuestro segundo segmento vamos a hablar de 2 películas que tratan el tema de la infidelidad de maneras un poco disímiles también, pero bueno, que nos van a servir para tener una buena conversación. La primera de ellas es Hierro 3 del director Kim Ki-duk, y Carol nos va a hablar de Match Point de Woody Allen. Así que, ¿qué te parece si comienzas hablando de tu película, Carol? Esa película, Match Point, es dirigida por Woody Allen. Cuenta la historia de Chris Wilton. Chris es un ambicioso joven que es profesor de tenis y decide enseñar en un club donde solamente acceden personas con mucho dinero. Ahí se encuentra a Tom. Tom tiene una hermana que se llama Chloe. Chris se enamora de Chloe y se casan. Por su parte, Tom tiene una novia llamada Nola Rice, y resulta que Chris, el profesor de tenis, entabla una relación amorosa con Nola y Nola queda en embarazo. Y ahí es donde todo empieza a fallar, porque Chloe, enamorada de Chris, decide pedirle un hijo, pero Chris, a pesar de que quiera, no puede. En cambio, Nola queda embarazada, y ese embarazo dispara a una situación un poco difícil para Chris, al punto de que se ve la necesidad de asesinar a Nola. La película que voy a tratar se llama Hierro 3 del director Kim Ki-duk, y la historia que trata es un tanto peculiar, sobre todo porque el protagonista principal es un muchacho que va de casa en casa viviendo en los hogares que encuentra vacíos, que están desolados pero por un breve tiempo. Así él se las ingenia para abrir la puerta de los hogares, dormir en ellos, comerse la comida de la gente, pero también como para ordenar la vida un poco de las personas. Arregla los aparatos electrónicos o cualquier cosa que esté dañada y lava la ropa de la gente que está en la casa. Así le hace este tipo de favor mientras él se aprovecha un poco de la situación. En todo esto se mete a una casa que él cree vacía, pero en ella hay una mujer que está, digamos, entre comillas, prisionera por su esposo que la maltrata. Y en este encuentro de este joven vagabundo, entre comillas se podría decir, pero en realidad no es un vagabundo en el sentido estricto de la palabra, sino una persona sin hogar, una persona con recursos, se nota porque en la película nos muestra que tiene una moto muy grande y muy bonita. Este muchacho se encuentra con ella y ella decide irse con él, sobre todo porque en este encuentro él la salva del esposo que la está maltratando. Así juntos emprenden un viaje en el que, bueno, el amor, el silencio, porque la película está llena de silencio, y la infidelidad se hacen patentes. Así que esta es Hierro 3 de la película que vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece, Carol, si comenzamos de una con el primer tema que hemos sacado en común, que es la infidelidad como escape? Antes de comenzar, quiero decirte que esa película no la conocía. Había podido ver en la filmografía del director Otoño, Verano, Invierno, creo que se titula así. Me pareció también muy hermosa, y él tiene como recursos, como tú dijiste, el silencio. Es una película muy metafórica, que en vez de, ellos nunca hablan, solamente se dicen te amo. Ella es la única que al final casi de la película, los últimos 20 minutos de la película, decide decirle te amo, y es algo muy hermoso. Se lo dice así de frente, a pesar de que tenga en medio al esposo, y ahí se muestra con claridad esa infidelidad como escape, el poder decirle te amo no al esposo estando frente a ella, sino al amante estando detrás de él. Pero a ella no, el que ve no es al esposo sino al amante.
Se puede ver también, como tú lo dijiste, él entra a reorganizar las cosas, él entra a las casas vacías, él empieza una relación con una mujer que se siente vacía y ella ve ese amor como también un escape de toda esa realidad que es horrible, porque prácticamente, como lo vemos después, el esposo de ella la ha comprado a su familia. Entonces se puede ver cómo esa vida desorganizada que ella tiene, que de manera metafórica la muestra al cortar la fotografía de ella en varios pedazos y mostrarla desorganizada, cómo esa vida desorganizada toma un rumbo cuando ellos dos empiezan una relación, se ordena cuando ellos dos empiezan una relación y cosas diferentes pasan en Match Point. Resulta que este señor Chris Wilton, tratando de escapar de su situación de, entre comillas, pobreza, decide meterse con Chloe, pero Chloe al final se obsesiona tanto porque él le dé un hijo que él busca de cierta manera un escape a ese amor que ha sido por conveniencia de él, y lo encuentra en esa mujer que es supremamente hermosa llamada Nola, y en ese infidelidad por escape la deja en embarazo. Entonces ahí eso deja de ser un escape, ya él toma una prisión para llegar a otra prisión que es mucho más grande. El hecho de saber que su vida, la cual ha construido y le ha costado un montón de tiempo lograr esa situación económica estable, se va a ver derrumbada por nada, por un hijo, por un sentimiento o unas ganas más que por algo tan racional, porque él es un hombre totalmente racional. Decide entonces acabar con la vida de Nola porque esa infidelidad ya no se ve como un escape, sino como otra jaula. Claro, y en ese sentido también podríamos decir que la infidelidad en ambas películas muestra la verdadera cara de los protagonistas. Y, por ejemplo, en Hierro 3, la infidelidad que tienen estas dos personas y que ponen en práctica al literalmente irse, hace que ella se sienta mucho más libre y que al final diga, como tú dices, te amo, que muestre lo que verdaderamente es una mujer alegre, una mujer llena de fuerza, de esperanza, con mucho amor por dar. Y también muestra lo que el protagonista es una persona preocupada, que busca amar a alguien, que busca estar, no sé, en comunión con otra persona. Y la infidelidad les da este escape de esa vida tan amarga que tienen ambos. Porque a la larga, mira que, y esto es muy curioso, el protagonista que va de casa en casa, de casa en casa, de casa en casa, y nunca tiene un lugar fijo, al final de la película se queda en la casa de ella, y se queda como casi como un fantasma, porque en un momento de la película a él lo meten a la cárcel, acusado de que secuestraba a la muchacha. Y como no dice nada, como no habla, que literalmente en la película no habla ni un momento, él aprende ciertas técnicas en la cárcel como de evasión, de que las personas no sepan que él está allí, y se vuelve casi una figura etérea. Y esto lo utiliza para vivir con ella en la casa, junto con el esposo de ella. Y ahí es cuando vos decías, Carol, que ella le dice te amo, abrazando al esposo, pero mirándolo a él, mirando a la persona que realmente ama. Y ese escape, a la larga, en él se convierte en su verdadera forma de vida, en lo que realmente quiere hacer, que es vivir con ella y asentarse, no dejarla ir ni dejarla sola en esa jaula donde ella vive. Pero esa infidelidad de tu película es una infidelidad muy bella, mientras que en Match Point esa infidelidad como escape en realidad no existe. Hay un montón de gente hablando todo el tiempo y es una situación, incluso pues hace referencia al texto de Crimen y Castigo, lo persiguen los fantasmas, hay mucho ruido, siempre, todo el tiempo él tiene un montón de conflictos y todo el tiempo él está pensando cómo organizar esos conflictos, cómo darle solución a eso para poder estar de nuevo en su zona de confort. Aquí no, aquí se siente solamente un silencio, y eso me recuerda a Albert Camus cuando dice, y cito, el silencio es la conversación de las personas que se quieren. Lo que cuentan no es lo que se dicen, sino lo que no es necesario decirse o no es necesario decir.
ambos están en silencio. Esa infidelidad es casi como una complicidad, no se necesitan palabras para expresar ese amor, solamente es el hecho de decirse te amo y solamente lo pronuncia ella. Ese te amo rompe con todo esa carga donde ella no podía existir, prácticamente era invisible ante los ojos de su esposo. Y ese silencio también se traspasa a los cuerpos. Cuando ellos dos se suben a la balanza y la balanza que él ha arreglado no muestra que hay un peso, sino el cero, un cero. Ellos dos prácticamente son seres cuyos cuerpos están tan, como que tan unidos, tan compenetrados y son tan, se puede decir que frágiles o volátiles, no sé cuál sería la palabra, que no tienen peso físico, están casi como volando, como un sueño, es casi como un alma, están ahí volando, es casi como un sueño. Esa fidelidad como escape es un escape, literalmente, es el escape de dejar de lado el cuerpo y concentrarse en ese amor. Y aquí podríamos entrar a nuestro segundo tema para estas dos películas, que es el deseo como un escape. Y es aquí que quiero tomar Matchpoint porque, como tú decías, el protagonista ve en Nola a esa mujer rubia, exuberante, hermosa, y sobre todo en esa película que esa actriz, Scarlett Johansson, está especialmente bella, especialmente sexy, más que linda, sexy. Y él la ve como un escape, como ese objeto, como ese fetiche que tiene y que quiere alcanzar, y que según él le va a dar la libertad que no tiene con su esposa, que no tiene con la familia de su esposa, que es bastante unida y también un poco asfixiante, pero a la larga ve que no, que ese deseo que él pone en ella termina condenándolo más, termina hundiéndolo más, y a la larga convirtiéndose en una condena, como tú dices, está muy basada o tiene algunos toques de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, incluso en la parte donde él asesina a Nola y a la otra mujer, a la vecina de Nola, para librarse del problema en el que está metido, para librarse de ese deseo, para escaparse, para escaparse de ese deseo. Entonces, no sé, es como el deseo como un escape, pero también, Carol, y quiero que tengas en cuenta los dos temas, que son los temas que vamos a tratar a continuación: el deseo como un escape y el deseo como una condena. Ese deseo entonces como una condena es aquel que también sufre el esposo de la protagonista de Hierro 3, al querer estar con ella y al saber que no ni siquiera la puede tener en cuerpo ni ser ese amor recíproco, porque en realidad no existe ese amor. Hay un vacío muy grande entre ellos dos. Esa relación pesa. También puede ser el hecho de que la balanza al principio se muestre dañada, porque ese amor está roto, está pesado, no existe, no existe ese amor. Entonces, ese deseo como una condena, como un medio de querer llegar a ella es imposible en este personaje. Pero igual la pareja, y hablando ya de la pareja protagonista, siente un deseo mutuo que pone en marcha. Tú ahorita hablaba del silencio y cómo no se necesita emitir una palabra para dar a conocer lo que uno siente. Y en esta película esa podría ser la definición, ya que no son las palabras sino las acciones las que valen en esta película. Ella yéndose con el objeto de su deseo, que es él yéndose con el objeto de su deseo, que es ella, que se convierte en su objeto de deseo incluso sin conocerla, porque él, cuando entra a la casa de la mujer, ve una revista donde ella aparece como modelo, porque ella era antes una modelo, y la ve incluso cuando se está bañando y se masturba pensando en ella. Cuando ya la ve, y en la primera imagen donde ellos dos se ven, ella está golpeada, tiene un ojo morado, tiene un labio partido, y aún así siente deseo por ella, y ambos poco a poco en la película esto se va reforzando conforme todo lo que va pasando, con las entradas a otras diferentes casas, a otras diferentes realidades, pero al final ambos están condenados
Porque, por ejemplo, el deseo de ella la condena a volver con el esposo, y el deseo de él lo condena a estar en una cárcel literal, lo meten a la cárcel por darle rienda suelta a este deseo. Así que sí, el deseo como un escape que les permite a ellos dos ser lo que realmente son y, o sea, encontrar una realidad más allá de la que tenían o de la que creían que era cierta, pero también como esta condena donde, bueno, él tiene que sufrir los golpes de los policías, de los guardas de seguridad de la cárcel, y ella tiene que sufrir este otro guardián que es el esposo y que la hostiga y quiere acostarse con ella y quiere buscar un amor, como tú decías, donde realmente no hay un amor. Ese deseo como condena también se ve en Match Point cuando él desea a Nola y al saber que ella está embarazada, pues lo condena de cierta manera a ella exigirle a quedarse con él, a dejar a Chloe, pero él sabe que eso no puede pasar. Claro, son unos barrotes mucho más grandes de los que él creía que se estaba liberando. Su mujer, que por otra parte la actriz me encanta, pero su mujer es bastante rígida con eso de los hijos y con eso de que él tiene que ser pues el hombre de la casa y bueno, y crear una familia. Y la otra es todo lo opuesto, es la liberación, es la lujuria hecha mujer. Pero él no sabe que al irse para allá, al irse por el deseo que Nola le ofrece, está creando una cárcel mucho más grande de la cual va a tener que escapar, sacrificando incluso su propio corazón y su propia alma. Y mira que la infidelidad de Match Point no solamente está el hecho de haberse acostado él con Nola, sino el hecho de él darle un hijo a Nola primero que a la esposa. Es incapaz Ujú. de concebir un hijo por el amor con su esposa Chloe, pero sí lo concibe por la pasión, por ese deseo que lo condena con Nola. Ahí está la infidelidad, en no poder sentirse que cumple con su parte de esposo, que también se puede decir implícitamente aparece en el contrato. Ella le da dinero a él y él le da un hijo a ella. Y Jorge, me parece importante hablar sobre la última oración que aparece en la película Hierro 3. Al final de la película dice: es difícil decir que el mundo en el que vivimos sea una realidad o un sueño. ¿Tú por qué crees que aparece ese enunciado al final de la película? Mira que ese enunciado me recordó a la historia de Shensu y la mariposa, donde el filósofo Shensu sueña que es una mariposa, pero cuando se despierta no sabe si realmente es un hombre que está soñando que es una mariposa o una mariposa que está soñando que es un hombre. Entonces, tomando eso, podríamos decir que es lo mismo, ¿no? Realmente el final de Hierro 3 es tan, se podría decir, onírico, tan, tan enrevesado que uno podría pensar que es un sueño, que ambos protagonistas están soñando eso y que realmente no ha pasado nada, porque es una realidad tan fantástica, tan con toques de lo real maravilloso, que a la larga uno no puede descifrar si lo que está viendo es real o, bueno, una invención. ¿Qué crees tú? Mira que yo también, a mí esa enunciado me quedó grabado en la mente y pensé en Match Point cuando se le aparece los fantasmas de Nola y la señora y la vecina de Nola, a la cual él también ha asesinado. Y le dicen y lo condenan. No se bastan solamente con haberlo condenado en vida, sino también cuando ya mueren le dicen que él va a sufrir algo peor, que lo peor está por venir. Yo creo que el tema del onírico, de los sueños, se hacen presente vívidamente en ambas películas. Es algo que está presente todo el tiempo, que nos permite, en este caso, en Hierro 3, dudar un poquito de aquello que pasó, pero en Match Point corroborar que esa culpa, la infidelidad, lo sigue por todos lados, tanto en la vida real como en los sueños. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Y para nuestra sesión final, Jorge, te traigo un dato curioso. Resulta que Charles Chaplin, el famoso actor y director, y también escritor y productor de cine,
una vez decidió participar en un concurso de imitadores de Charles Chaplin. Sin embargo, ni siquiera alcanzó las finales. Se dice que su resultado fue tan desastroso que no pasó la primera ronda y los jueces le dieron una calificación, una de las peores calificaciones. Entonces, como ironía, Charles Chaplin dio una entrevista donde contaba semejante suceso. Pero es extraño, ¿no te parece que la persona real o el personaje real sea menos creíble en la realidad? Porque pues en el contexto del concurso es la realidad y no una película. Sea menos creíble que la imitación. Esto me recuerda, y ahora que me cuentas eso, que lo había escuchado en alguna ocasión, pero creí que era un mito, y si lo dice Chaplin en una entrevista, pues hay que creerle. Me recuerda a un cuento de Ray Bradbury que está en las Crónicas Marcianas, que se llama El Marciano. No sé si te lo has leído, yo creo que sí. Donde un marciano llega a una casa de unos viejos y toma la forma del hijo muerto. Así que pues ellos se van con el hijo y son felices con el hijo, pero luego se lo llevan como a una feria y el hijo, que es el extraterrestre, como que él tiene que tomar la forma de la gente que más aman, que han perdido los otros. Así que comienza a tomar todas las formas y resulta que a medida que uno lee el cuento se da cuenta también que esta imagen, este espejo o este reflejo es incluso más verdadero que el original, porque los papás lo aman más y los papás lo quieren tanto que no les importa incluso que sea un reflejo, si solamente les interesa que estén ahí. Y no sé, me hace recordar esto y claro, este cuento está basado en el mito de Proteo, que es un dios griego que cambia de formas para no ser atrapado, y que Chaplin, que haya participado con su vestimenta de su personaje y que no haya sido reconocido, me parece bastante curioso y bastante alocado, pues conforme era la vida de Chaplin, ¿no te parece? Sí, es muy gracioso. Además, yo creo que ese día él no fue vestido como Charles Chaplin el actor, sino Charles Chaplin la persona que estaba por fuera de esa actuación. Entonces por eso no logró semejante papel. Ahí uno se pone a pensar a quién presenta uno verdaderamente a la realidad, ni no al cine. Si está presentando ese papel o está representando el otro papel que se significa o que uno quiere hacer creer que es uno. Además es ese filtro que es el cine, ¿no te parece? Para un artista, por ejemplo, porque a larga Chaplin, como tú decías, va a un concurso del personaje que tiene un nombre, pero ahora mismo no lo recuerdo, pero no está en ese ambiente, no está en su ambiente creador, simplemente está como una curiosidad más y quiere ver si puede ganar este concurso. Pero cuando se mete en el papel ya para grabar una película, es cuando realmente aparece quién es y por el cual es reconocido por las demás personas. Por eso citaba este cuento de Bradbury, que es como si esa imagen, ese espejo, el que mostramos, y este tema lo podemos amarrar con el primer capítulo de la segunda temporada de Black Mirror, que ya tratamos en otro capítulo del podcast, donde ese androide quiere imitar la imagen real y en cierta parte es mucho mejor que el real, es mucho mejor lo que hace, se comporta mejor con la esposa, es mejor en el sexo, es mejor en todo, pero es una imitación. Yo creo que eso es lo que le pasó a Chaplin. Se dio cuenta que pese a todo, pese a que no ganó el concurso y pese a que no fue reconocido, él era el verdadero y el otro simplemente es una imitación que en el ámbito que realmente que es la película y la grabación, donde el artista realmente se muestra, pues no podrían imitarlo. Y ese ha sido nuestro quinto capítulo de Comala Podcast, que giró en torno al tema de la infidelidad y fue escogido por ustedes, nuestros escuchas. El próximo capítulo se va a tratar sobre el tema de la justicia. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter como @comalapodcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.